Hola chiquillos, ¿cómo están? Les damos la más cordial de las bienvenidas a un directo más del grupo de jóvenes adultos de la Iglesia Unión Cristiana de Viña del Mar. Queremos seguir compartiendo la palabra del Señor todos los viernes a las 20 horas. Y como les contamos hace 2 viernes atrás, partimos una nueva serie de estudio a la carta a los Filipenses. Sabemos lo importante que es el gozo en este tiempo, pero el gozo en Cristo, la felicidad en Cristo. Y hoy vamos a estudiar los primeros 11 versículos. El tema lo trae la Ale y queremos que el Señor también hable a nuestros corazones. También les queremos dejar invitados a distintas actividades que tenemos durante la semana. Van a empezar a ver las gráficas en pantalla y la primera de ellas es los días lunes a las 18 horas. Tenemos un estudio bíblico. Estamos estudiando la carta a los Efesios y este estudio está a cargo del pastor Brian O'Chee. Ustedes pueden acceder a él de forma libre a través de nuestro canal en YouTube. Pueden buscar en el sitio Unión Cristiana o Iglesia Unión Cristiana. Se pueden unir al canal y todos los todos los lunes a las 18 horas tenemos estudio bíblico. Pueden compartirlo también con sus compañeros de trabajo, con amigos o familiares. Los días miércoles tenemos una tarde de alabanza. Es importante alabar y cantar al Señor. Y el pastor Claudio Fuentes, todos los miércoles, a través de un video en vivo, comparte con nosotros y cantamos juntos alabanzas al Señor. Todos los miércoles a las 18 horas. Y los jueves tenemos reunión de oración a cargo del pastor Luis Miguel Guzmán, porque entendemos también la importancia de orar juntos como iglesia. A esta actividad también están todos absolutamente bienvenidos y pueden acceder, como les dije recién, a través de nuestro canal en YouTube. Otro aviso importante es que las canastas familiares que junta nuestra iglesia para ir en ayuda de nuestros hermanos en necesidad se siguen juntando. Por lo tanto, si tú quieres aportar, ya sea con productos, con alimentos o con ofrendas, pueden ver los datos que están saliendo en pantalla y de esa manera poder contactarse con las personas encargadas para que ustedes puedan hacer efectiva esa colaboración. Hoy, más que nunca, es importante que nosotros podamos mostrar el amor hacia nuestros hermanos, orando, quizás llamando y también ofrendando o dando. Los vamos a dejar ahora con el Dani. El Dani nos trae la lectura bíblica del tema de hoy. Siéntanse todos muy bienvenidos y que el Señor los bendiga. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien ahí en sus casas. Hoy viernes vamos a leer Filipenses 1 del versículo 1 al 11. Así que ahí acompáñenos y leamos juntos. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Hoy va a dar el tema a la Lecita, así que ahí en sus casas acompáñenme para que podamos orar por ella, para que el Señor nos vaya hablando por medio de su Espíritu Santo y nos siga capacitando. Oremos, chiquillos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, tú nos vas capacitando día a día, Señor. Gracias por lo que tú haces en ella, Señor, y nos das a conocer a través de tu escritura, Señor. En esta tarde, Señor, oramos por la Alecita, Señor, que tú la guardes, que tú la guíes, Señor, que tú nos le vayas dando sabiduría y que esa palabra que tú pusiste en ella, Señor, para que nos enseñe a nosotros en el día de hoy, Señor, tú nos vayas guiando, capacitando y enseñando día a día, Padre. Padre, te honramos, te glorificamos, Padre, y que hoy, Señor, sea un día para darte la honra y la gloria a ti, Señor. Te lo pedimos todo esto por intermedio del nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Hola chiquillos, ¿cómo están? Chiquillos y chiquillas. Qué bueno poder estar en contacto a través de esta otra plataforma, una plataforma online, pero que de todas maneras está provista por el Señor para poder vernos, para poder juntarnos. Eh, Gracias al Dani por haber leído el texto que vamos a estudiar hoy día, el capítulo 1 del versículo 1 al 11 de Filipenses. Gracias por orar también, que el Señor guíe este tema como lo ha hecho siempre, que bueno, que se glorifique el Señor a pesar de, de nuestras imperfecciones en todo sentido. Así que bueno, es algo súper distinto. Voy a esperar también que se conecten también más personas, los que puedan obviamente conectarse ahora y escuchar el tema. Si no, yo sé que en otro momento cuando puedan lo van a poder revisar con más tiempo. Sí, como es un tema que tenemos que estudiar mutuamente, los invito también a que vayan a buscar sus Biblias, que se puedan hacer un tecito, un café, que estén cómodos, cómodas, que tengan, no sé, lápiz, papel a mano para que vayan anotando, que vayan anotando también sus reflexiones y por sobre todo pidiéndole al Señor que vaya Él eh, impactando nuestros corazones, que Él nos vaya dando el discernimiento en todo lo que vamos a estudiar hoy día. ¿Ya? ¿Les dije ya que extraño los días viernes la reunión? ¿O se asume, se da por hecho? Bueno, las extraño. El Señor nomás sabe cuándo vamos a retomar nuestra rutina habitual de los días viernes, pero por ahora es súper rico saber que continuamos, ya que no hay nada que detenga la expansión del Evangelio, el compartir la palabra de nuestro Señor, seguir siendo familia espiritual, seguir animándonos como hermanos y hermanas. Así que eso me pone muy, muy, muy contenta. Bueno, para los que se están integrando recién hoy día con esta nueva serie que comenzamos en el Ministerio de Jóvenes Adultos, nosotros comenzamos el viernes antes pasado, ¿ya? Esta serie, porque el viernes pasado fue feriado, ¿ya? Y ahí tuvimos un tiempo de reunirnos virtualmente como Iglesia Unión Cristiana y la Iglesia de Concón también. Así que el viernes antes pasado fue el primer tema de esta serie basada en la carta a los filipenses, ¿sí? Y nuestra serie se llama Regocijaos en el Señor siempre. Y el Pablito Contreras, nuestro Pablo contemporáneo, hizo una introducción y nos contó también por qué de la elección de esta carta, ¿ya? ¿Por qué también del título? Y nosotros tomamos este título textual. En Filipenses 4, versículo 4, dice regocijaos en el Señor siempre. Y nos aproximó un poquitito también a cuál había sido el contexto en el que el apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses, ¿ya? Entonces, a modo de introducción, les voy a compartir una de las láminas que el Pablito elaboró también y nos situó un poquito en esa época. Y nos contaba que el apóstol Pablo
apóstol Pablo, te pasé la distinción con nuestro Pablo, ¿ya? Que expuso el primer tema introductorio. Pero él nos compartía que esta carta fue escrita mientras Pablo estaba confinado en una cárcel romana, ¿ya? Y nos describía también cuáles eran las características de esas cárceles romanas en esa época. Y más bien nos llevaba en esta imaginación y con la descripción como a visualizar un calabozo. Entonces era un lugar húmedo, oscuro, a veces subterráneo, como dice ahí, y que puede que hubiesen tenido un poco de luminosidad, si no era prácticamente nula. Era un lugar muy feo, un lugar muy desafiante, que obviamente traspasaba cualquier límite, ¿ya? Para cualquier ser humano, donde además las personas que estaban encarceladas orinaban y defecaban en el mismo lugar. Era un lugar entonces maloliente. Está claro que en ese contexto la dignidad humana no era un tema de discusión, ¿ya? Se confinaban ahí a las personas y eran encarceladas además injustamente, o desde nuestra perspectiva, era la justicia romana, donde muchas de esas personas morían de hambre, podían morir de frío, o también por diversas enfermedades que adquirían. Y no solamente eran confinados en esas cárceles esperando a ser ejecutados, ¿ya? O estaban transitoriamente encarcelados, sino que también estaban expuestos a tortura. Y en muchas otras ocasiones también los mantenían vivos para seguir torturándolos, ¿ya? Y luego ejecutarlos. Era un contexto muy adverso, un contexto terrible, terrible, donde habían criminales de guerra mezclados con criminales comunes también. Por lo tanto, son estas características, y yo creo que muchas más, que nosotros desconocemos, pero que Pablo tuvo que vivir en esa época. Y es en ese contexto, entonces, y yo buscando una imagen, dije, a ver, ¿cómo podrá ser? Como para ayudar a nuestra imaginación. Y encontraba esta imagen de un calabozo. Si nosotros nos imaginábamos que acá estaba Pablo, claramente no tenía las comodidades que la mayoría de nosotros es muy probable que sí tengamos, ¿sí? Pero ahí tenía que estar confinado. Sin una ventilación adecuada, sin iluminación adecuada, sin comodidades, con dolor físico, con pensamientos con los cuales tuvo que batallar, sin duda, y en sus cartas están expuestos, pero había algo sobrenatural, y ese algo provenía, por supuesto, de nuestro Señor. Ese algo que es Dios mismo, hizo que en ese contexto tan adverso, Pablo escribiera a sus hermanos, estuviera atento de animar en el Evangelio a sus hermanos y hermanas en la fe, y que además en ese contexto también escribiera regocijados en el Señor siempre. Vamos a recordar algunos antecedentes también históricos que nos van a ayudar para contextualizarnos también un poquito. Pablo le escribía a sus hermanos que estaban en Filipos, ¿cierto? Y él estaba preso en Roma. Cuando conoció a sus hermanos en Filipos, se calcula que más o menos 10 años antes de haber escrito a los filipenses, él había ido a Filipos en el contexto de su segundo viaje misionero. Y aquí los invito también a que echen un vistazo a Hechos 16, ¿ya? Que puedan leer, no solamente echar un vistazo, sino que puedan leer, que puedan estudiar la palabra del Señor, y ahí se entregan detalles que son importantes y que dan cuenta también de la obediencia de Pablo y de quién estaba a cargo de esa misión, que era Dios mismo, ¿ya? Que es el Señor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Hechos 16, versículo 6, dice ahí que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y de igual manera,
intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Ya? El Espíritu Santo entonces, ¿dónde los llevó? Los llevó a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ahí fue donde el Señor quería que compartieran el Evangelio. Y es importante esto, chiquillos y chiquillas, porque había una convicción muy grande de parte de Pablo, y estaba con Silas en este viaje, de que el que estaba a cargo de la misión era el Señor, por lo tanto no se mandaban solos, ¿ya? Ellos no eran los que planificaban. Estando apegados al Señor, era el Espíritu Santo el que los guiaba en cada uno de sus pasos, en cada una de sus decisiones, en cada uno de los detalles. Y ya estando en Filipos, fueron a predicar junto al río, y donde solían hacerse oración, ¿cierto? Y habían muchas mujeres, y habían una mujer en particular llamada Lidia. Y en el versículo 14 dice, y el Señor abrió el corazón de ella, de Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y Lidia entonces se convirtió. El Señor transformó su corazón, se bautizó ella y su familia. Y es en ese contexto en que también se genera, posterior a eso, un alboroto, como se menciona acá, donde Pablo fue acusado de alborotar la ciudad, ¿sí? Porque mandó en el nombre del Señor Jesucristo a que saliera un espíritu de adivinación, que había en una muchacha que lo estaba siguiendo y los apuntaba y decía, estos son hombres del Dios Altísimo, ¿ya? En ese contexto es que son acusados de alborotar la ciudad, porque claramente los amos o dueños de esa joven, al ser liberada de ese espíritu de adivinación, vieron mermadas sus ganancias económicas, ¿ya? Entonces los acusaron. Y los acusaron además de que en el fondo estaban enseñando costumbres que no correspondían al contexto romano, ¿sí? O al imperio romano. Y ahí fue donde ordenaron que Pablo y Silas fueran azotados y fueran encarcelados, ¿ya? Y no solamente que fueran azotados y encarcelados, los mandaron a la celda más alejada, y además sus pies fueron asegurados en el cepo, ¿ya? El cepo entonces era un instrumento también de tortura, para inmovilizar a personas y para torturar. En esta imagen también se ve un contexto muy, muy difícil, incómodo, que incluso da miedo. Es muy probable que haya sido así y peor. Y como vemos acá, entonces, ellos fueron a compartir el Evangelio, y uno puede decir, hoy fueron a hacer algo muy bueno, fueron obedientes con el Señor. ¿Por qué les pasó esto? Que más encima los acusaron, los azotaron, los encarcelaron y los están torturando. Es como, chuta, es como decir, chuta, ¿qué hicieron Pablo y Sila? Dijeron, pero Señor, ¿por qué me está pasando esto si yo estamos siendo obedientes a ti? ¿Cómo es posible? Es como, qué injusto es. Eso dijeron. Y resulta que ellos, y como aparece en la palabra, dicen que oran y cantan himnos al Señor, en vez de estar lamentándose o llenando su cabeza de por qué me está pasando esto a mí, o por qué no está pasando esto a nosotros, o qué injusta es esta situación, o cómo vamos a salir de esto. Ellos oran y cantan himnos al Señor, y los presos los oían. Y luego pasa lo siguiente, que sobrevino un gran terremoto, y se sacudían los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. El carcelero al cual le dejaron a cargo a Pablo y obviamente a todos los demás presos, al ver lo que había sucedido, se asustó muchísimo, sacó su espada y se iba a matar. Y es ahí, en ese contexto,
donde Pablo le dice que no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y el carcelero se arrodilla, donde los ve ahí, y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tanto Pablo como Silas le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué contextualizar esto? Ese fue el testimonio de Pablo en Filipos. Eso demuestra un carácter también forjado por el Señor, porque ahí lo que se vivió fue el rescate de almas. Creyó el carcelero, creyó toda su familia, se bautizaron, ¿ya? Ese rescate de almas fue para la gloria del Señor. El propósito de esta circunstancia, que era tan dolorosa, que inicialmente cualquiera de nosotros podríamos decir que injusto, si yo fui a trabajar, Señor, para ti, fui a predicar el Evangelio, fui a decirle que tú eres nuestro Señor, y es como, me pagas con esto, me encarcelan y no me libran de eso. Bueno, los propósitos del Señor son muchísimo más grandes, amigos y amigas, que nuestro entendimiento. Es mucho más grande. Se encontraba este dolor, esta circunstancia tan dolorosa, se encontraba enmarcada en el plan divino de nuestro Señor. ¿Cuál es ese plan divino de nuestro Señor? Que Dios está llamando un pueblo para sí mismo, un pueblo que Él apartó desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que había pueblo suyo en esa cárcel, en el carcelero y su familia. Y Él mandó a sus embajadores, a Pablo y a Silas, a pasar por ese sufrimiento, porque lo más importante era que esa oveja escuchara la voz del buen pastor. Esa oveja, ese carcelero, tenía que escuchar el Evangelio, tenía que escuchar de Cristo, y su corazón fue transformado en el tiempo que el Señor quiso y en las circunstancias que el Señor quiso. El plan divino de nuestro Señor no depende de nosotros, sino que de Él mismo, y es para su honra y es para su gloria. Ese plan es llamar a su pueblo a sí mismo, es forjarlos a su semejanza y prepararnos también para una eternidad con Él. Eso es el plan del Señor. De comienzo, de principio a fin, se trata de nuestro Señor. Y a veces nos contamos otra historia nosotros, nos contamos otra película, y es como que nos contamos la película de la vida como si nosotros fuéramos los protagonistas. Y claramente vamos a fantasear con muchas cosas, vamos a dar rienda suelta a nuestro egocentrismo, ¿sí? Y con ello, y como muchas veces lo ha mencionado Claudio también, pisoteamos la gloria del Señor, y no puede ser eso. Por eso tenemos que apegarnos a nuestro Señor. Y en estas circunstancias tan dolorosas, recordar que esta película que nos contamos no es así. Lo verdadero es el plan del Señor, donde el protagonista es Dios, no somos nosotros. Y es por eso que, y en ese contexto, que es el Espíritu Santo del Señor, y Pablo lleno del Espíritu de Dios, que nos anima a estar regocijados siempre en Dios, siempre en nuestro Señor, independiente de las circunstancias. ¿Y cómo podemos degustar ese gozo así? Bueno, porque el gozo está sujeto a Cristo, no está sujeto a esta situación negativa por la que estás pasando ahora, no está sujeto al coronavirus, a la pandemia, no está sujeto a la enfermedad, no está sujeto el gozo a los recursos económicos que yo tenga. El gozo está sujeto a Cristo. Y en esta imagen yo reflexionaba en Pablo y pensaba, ¿dónde tiene puesta su mirada Pablo? ¿Tiene puesta la mirada en las cadenas? Es como, ¡ay, qué gana que me saquen luego esto y pasar este sufrimiento! Y no, al parecer Pablo tiene puesta su mirada en otro lado, no en las condiciones actuales. Pablo a sí mismo también se llama prisionero de Cristo.
¿Y por qué prisionero de Cristo? Porque él reconoce la soberanía de nuestro Señor. Sabe que él no es prisionero de los romanos, no es prisionero de ningún ser humano. Él sabe que el Señor tiene todo el poder para librarlo de esa circunstancia en cualquier momento. Y también sabe que si él está viviendo esas circunstancias dolorosas, expuesto a azotes y a tortura, a malos tratos, el Señor Todopoderoso lo está permitiendo con un objetivo mayor y con un propósito que no está situado en el bienestar de Pablo, sino que está situado en el reino. Por lo tanto, Pablo, ¿dónde tiene puesta su mirada? Lo tiene puesta en la cruz, en esa cruz que ahora está vacía, porque el Cordero inmolado ya entregó su vida. Cristo ya murió en la cruz y ahora está vivo, Él resucitó. Tiene puesta su mirada en la eternidad, Pablo. Como Cristo siempre tuvo puesta su mirada en la eternidad, cuando iba camino a esa cruz, sabía que eso significaba victoria, vencer a la muerte y tener acceso para todos quienes creemos en Él, tener acceso a la vida eterna. Pablo tenía puesta en sus prisiones, en sus dolores, en su sufrimiento, tenía puesta su mirada en Cristo. Por eso Pablo sentía ese gozo. Entonces, es importante que nosotros nos detengamos también y pensemos qué significa el gozo. No lo tomemos como cualquier palabra, no lo tomemos de manera superficial. Pidámosle al Señor entendimiento, que nos dé discernimiento, que nos ayude a dimensionar ese gozo. No para entenderlo intelectualmente, es para poder vivirlo, para poder vivir una vida gozosa, independiente de las circunstancias. Si nosotros buscamos en el diccionario, incluso lo pueden googlear incluso, vemos que el gozo desde la mirada humana lo tienen como sinónimo de alegría. Y si buscamos la definición de alegría, se define como un estado, como un momento, ¿ya? En cambio, por ejemplo, la felicidad se ve como algo que perdura en el tiempo, que es estable, pero al mismo tiempo utópico. ¿Qué significa eso? Que es algo demasiado idílico, ideal, inalcanzable, ¿ya? Por lo tanto, si lo vemos desde ahí, si gozo es sinónimo de alegría, entonces el gozo es un momento, es un estado, es algo que se va, que se escapa. Pero nosotros somos hijos e hijas de Dios. Lo que nos interesa es la voz de nuestro Padre, que es lo que dice la palabra, ¿cierto? Y en el significado bíblico vemos que gozo es fruto del Espíritu. ¿Y dónde aparece eso? En Gálatas 5, del 22 al 23 dice más, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿ya? El gozo entonces, por tanto, no es una emoción generada humanamente, ¿ya? Vamos a ver si se ve un poquito acá. El gozo no es una emoción generada humanamente, no, ¿ya? Definitivamente no. El gozo que yo estoy definiendo acá desde las escrituras, ¿ya? El que le estoy no que definí yo, sino que le estoy compartiendo desde las escrituras, no es humano. Este gozo es una actitud que nace como fruto del Espíritu. Es algo que está sustentado en Cristo, que proviene de Él, que emana de nuestro Señor, ¿cierto? A través del Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Por eso es que independiente de las circunstancias, vemos a Pablo, apóstol de Jesucristo, prisionero de Cristo, que nos anima a estar gozosos. Vemos a Pablo que no por eso niega haber tenido tristeza. De hecho, en Filipenses, en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 27, señala que Dios tuvo misericordia de él, de Epafrodito, y no solamente de Epafrodito, sino que también de él mismo, para que no tuviese tristeza sobre tristeza, ¿ya? Epafrodito había enfermado y ahí mismo Pablo dice que había tenido él mismo tristeza, había pasado por tristeza
Y si Epafrodito se hubiese enfermado de muerte, hubiese tenido más tristeza todavía. Pero eso significa entonces que cambiamos el gozo por la tristeza. No. Yo experimenté tristeza, pero el gozo se mantiene, porque el gozo tiene que ver con lo que ya Cristo hizo, con lo que Cristo es, con lo que vamos a vivir en la eternidad con nuestro Señor. Hay algo inmutable, ¿ya? Ese es nuestro Señor, es inmutable, es fiel, es verdadero. Nada ni nadie puede cambiar esa verdad. Y eso es lo que a nosotros, como hijos e hijas del Señor, nos provee de este gozo permanente. Y si recordamos el gran mandamiento, en Mateo 22, 37 al 40, Jesús dijo cuando le preguntaron cuál era el gran mandamiento, él decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, que ese era el primer y gran mandamiento, y que el segundo semejante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? En estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En el fondo depende toda la palabra de Dios, toda la Biblia. Menciona la ley y los profetas porque eran los textos que estaban escritos en esa época. ¿Ya? Después, obviamente, se sumaron los demás. Pero toda la escritura entonces se sustenta en el amor. No es en el amor de las películas, no es en el amor romántico elaborado desde la idolatría humana. Estamos hablando del amor sacrificial que encarna nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y si nosotros y nosotras somos seguidores y seguidoras de Jesús, y Él nos está formando a su semejanza, lo que Él hizo de manera perfecta, Él amó, ¿cierto?, al Padre, se sometió al Padre de manera perfecta, y amó a sus enemigos, no solo amigos, enemigos, nos amó a todos también de manera perfecta. ¿Cómo lo vamos a poder hacer nosotros? Bueno, apegados a nuestro Señor, Él nos va a ir capacitando. No es de un momento a otro. El Señor ya lo hizo de manera perfecta. Nosotros, con un espíritu renovado, con un nuevo corazón, deseamos parecernos al Señor y deseamos seguir sus pasos. Deseamos seguir su ejemplo. ¿Ya? Y en esta carta, en Filipenses, vamos a ver de qué manera vemos el fruto del Espíritu también en Pablo, en los que escribe, lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta carta. ¿Ya? Y desde ahí es que vamos a titular esta primera parte, estos 11 versículos, Gozo en el pueblo de Dios, cómo eso se manifiesta a través de estos escritos, ¿cierto? De la carta, del ánimo que se envía a los filipenses. ¿Ya? Entendiendo ya a qué le estamos llamando gozo. Estamos hablando entonces del fruto del Espíritu, estamos hablando del gozo, de este gozo que es sobrenatural. ¿Ya? Y si comenzamos con los primeros dos versículos, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Podemos ir rescatando varios elementos de acá, de estos primeros dos versículos. En primer lugar es cómo se presenta Pablo, ¿cierto? Cómo se presenta él junto a Timoteo, como siervos de Jesucristo. Y lo que significa eso es que están al servicio del Señor, que son esclavos de Jesús, porque fueron comprados a precio de sangre. Por lo tanto, ellos ya no se pertenecen a sí mismos, no le pertenecen al pecado, sino a Cristo. Jesús, entonces, es el dueño de sus vidas. Es nuestro Dios el que está a cargo de sus cuidados. Es nuestro Dios el que determina cada una de las decisiones, cada uno de los pasos de nuestras vidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestras vidas le pertenecen absolutamente a nuestro Señor. A veces no actuamos tanto como siervos. Hace poco, en una instancia con hermanos, nos preguntaban si éramos o si actuábamos nuestra vida más como embajadores o como reyes, ¿ya? Como embajadores de Cristo o
actuábamos a ratos como embajadores y en la mayor parte de nuestras vidas o en otras áreas de nuestras vidas estamos actuando como si estuviéramos viviendo nuestro reinado, ¿sí? En base a la comodidad, etc. Y creo que acá el Señor a través de esta palabra nos muestra la radicalidad del concepto de siervos, ¿sí? Cristo no nos compró para ser desechados. El Señor nos compra a precio de sangre como un rescate, nos libra del pecado y nos rescata además para hacernos coherederos del reino. Nos adopta como hijos e hijas y nos perfecciona, nos santifica para parecernos más a Jesús. Y además dice ahí que ellos ya se presentan como siervos y a quienes le escriben dice a todos los santos en Cristo Jesús, los que están en Filipos, es a toda la iglesia, a los obispos y a los diáconos. Es como si escribieran a la iglesia Unión Cristiana de Viña del Mar, ¿cierto? Le escriben a toda la congregación, a los ancianos y a los líderes de ministerio, para poder animarnos en el Evangelio. Y que diga a todos los santos en Cristo está hablando de que somos nación santa, ¿ya? Pueblo adquirido por Dios, como dice en Primera de Pedro del 2 al 9. Somos un real sacerdocio. Nosotros ahora podemos tener esta relación directa con el Padre por medio de la obra de Jesucristo. Y que nosotros además estamos llamados como nación santa a reflejar a nuestro Dios santo. Nuestro Dios santo, santo, santo. Él es nuestro Rey, es el Señor nuestro gobernador. Por lo tanto, pertenecemos a una cultura totalmente distinta, una cultura que va en contra de los valores que actualmente conocemos en este mundo que está en tiniebla o liderado por el pecado, que está liderado por la competencia, que está liderado por la vanagloria, que busca hacerse un nombre propio, donde hay tantas luchas de egos en distintos espacios, en cualquier lugar. Lo que hace el Señor es decirnos, hey, ustedes no pertenecen ahí. Al único que deben darle gloria es a mí, ¿cierto? Es al Señor, al único que le debemos dar la gloria. Y somos distintos porque se nos invita a amarnos, amar sin esperar algo a cambio, amar sin condición, así como nosotros somos amados de manera sacrificial por nuestro Señor, hacerlo nosotros también. Y en la cultura de este mundo caído, se nos ha llevado siempre a que el amor es como una moneda de cambio, ¿ya? Yo te entrego o te trato bien o te cuido, si es que tú también me tratas bien. Siempre está esta moneda de cambio. Y el Señor rompe todo ese paradigma, rompe toda esa lógica y nos lleva a una lógica santa, donde nosotros no explotamos al otro en búsqueda de que sacie mis necesidades de afecto, sino que el Señor nos provee, Él, de muchísimo amor, de un amor infinito. Por lo tanto, nosotros podemos rebosar de amor y lo compartimos con nuestro prójimo, ¿ya? Preguntémonos también si estamos siendo distintos a este mundo o nos estamos camuflando demasiado bien, ya nos estamos permeando demasiado. Recordémonos, hermanos y hermanas, constantemente que nosotros no pertenecemos a esta tierra, que nosotros estamos de paso. Recordemos eso en la Escritura. Que el Espíritu Santo nos lleve a recordar que nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús y que si nosotros estamos en este momento viviendo cualquier tipo de circunstancia, que no perdamos de foco que estamos inmersos en el plan divino de nuestro Señor. ¿Sí? Y dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es algo que se solía incorporar, gracia y paz, o paz, ¿cierto?
a vosotros, pero esta gracia, ¿cierto? Esta paz, dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta es absolutamente cristocéntrica y en general, obviamente, la visión que tiene Pablo, provista y guiado por el Espíritu Santo, por lo tanto tiene implicancias mucho más profundas que solamente un saludo. Estamos hablando de aquello que proviene de Dios, de Padre y de Hijo. En Filipenses, continuando el capítulo 1, los versículos 3 al 5, Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aquí vemos a Pablo agradecido, con gozo. Está con un corazón lleno de agradecimiento, de amor gozoso en el Señor, por lo que está recibiendo de sus hermanos de Filipos también, por parte de los filipenses, este amor que comenzó incluso desde antes que compartiera con ellos el Evangelio. El Señor nos capacita así, nos capacita en amor, y se comienzan a relacionar entonces Pablo con esa iglesia desde Lidia, como esta primera persona que el Señor prepara su corazón para que reciba su palabra y se bautice. Entonces, es también fuerte cuando ponemos un paralelo de estas palabras y donde vemos tan agradecido a Pablo, tan gozoso, ¿cierto? Con su mirada puesta en el Evangelio, en el crecimiento de su hermano, y recordamos que Pablo sigue encarcelado, sigue en ese contexto, sigue en ese lugar maloliente, en ese lugar frío, húmedo, sigue con incomodidades en su carne. Pero él se muestra entonces agradecido y gozoso por ser testigo entonces de la transformación de sus hermanos en Filipos. Y esa transformación como fruto del poder del Evangelio, como poder de nuestro Señor. Por eso dice desde el primer día hasta ahora. Él en estos pasajes tiene puesta su mirada en sus hermanos, no en sus circunstancias, no en su dolor. No estamos viendo una carta que está centrada en sí mismo. Y me recordaba de tantos momentos difíciles que me ha tocado vivir, obviamente personalmente, pero sé que muchos de ustedes también han vivido distintos momentos, distintas circunstancias difíciles. Y en general tenemos esta tendencia a ponernos súper egocéntricos. A veces las circunstancias son tan complicadas, el dolor que tenemos, que hasta nos cuesta orar. A veces hasta se nos olvida pedir ayuda, contactar a un hermano, una hermana, pedir oración, pedir apoyo en oración. Y porque nos vemos sobrepasados por el dolor, por algún pensamiento engañoso, por algún sufrimiento amoroso incluso, por alguna enfermedad. Y es de mucha bendición leer estas palabras, saber que Pablo estaba encarcelado y que él seguía agradecido al Señor y él seguía gozoso, porque esto no proviene de Pablo, no proviene de su humanidad. Recordemos que Pablo era perseguidor de la iglesia, él fue testigo de la muerte de cristianos. Y fue Jesús quien lo llama y transforma su vida de manera radical. Y vemos ahora un Pablo humillado, un Pablo que con una pasión tremenda, que era perseguidor de la iglesia, el Señor ahora usa esa pasión y le da aún más para poder predicar el Evangelio y gozarse en la obra del Espíritu Santo en esta transformación de sus hermanos en Filipo. Y continúa diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto
de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí voy a bajar un poquito la cámara. Pablo sigue gozoso y sigue agradecido y sigue con una convicción, una confianza en la obra de Cristo. Él está siendo testigo de la obra de santificación de sus hermanos a cargo del Espíritu Santo. Él logra ver, está claro que lo que él interpreta, está tan claro su corazón puesto en el Señor. Su vida completa la logra discernir a través del Evangelio, ¿sí? Y está agradecido y está gozoso además por compartir sus prisiones y la defensa del Evangelio con sus hermanos. Como dice también en Filipenses 2:2, el ser unánimes, teniendo un mismo sentir, independiente de donde puedan estar físicamente. Estaban alejados por kilómetros y kilómetros, pero aún así compartían un mismo sentir, un mismo espíritu, como dice en Efesios 4, del 4 al 6, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Todo lo bueno que podamos ver en nuestros hermanos o lo bueno que pueda salir de nosotros no proviene de nosotros, de nuestra carne. Proviene del Espíritu de Dios que mora en nosotros por gracia, como un regalo inmerecido de nuestro Señor, que nos ha rescatado de nuestra maldad, para darle a Él la gloria, para apuntarlo a Él. Y vemos a Pablo acá que dice, por cuantos tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa, donde sea que Él tiene a sus hermanos en su corazón, está esa unanimidad en el Espíritu. Y tiene la convicción entonces de que el Señor ha diseñado un camino para cada uno de sus hijos, para que podamos ir siendo perfeccionados en santidad, para ser perfeccionados y transformados a su semejanza. Esa es la interpretación para nuestros dolores, para nuestro sufrimiento, para tiempos de ansiedad o tiempos de depresión, tiempos de amargura. Que el Señor no deja de ser soberano cuando nosotros estamos en momentos de prueba. El Señor no deja de ser todopoderoso cuando estamos en momentos de prueba. El Señor sigue actuando en nuestras vidas. Y ahí es donde radica la importancia de conocer a nuestro Señor, de recordar quién es Dios. Cuando estamos en esa prueba, cuando nos cuesta orar, es ir en contra de la tendencia de nuestra carne, es buscar al Señor en su palabra y recordar que Él es santo, que Él es misericordioso, que Él es bueno, que Él es eterno, que Él es fiel, que Él es verdadero. Y preguntarnos también cuál es el propósito de esta circunstancia, cuál es el propósito que tiene el Señor para permitir que yo viva este dolor. El propósito siempre va a ser la gloria de su nombre. Ese es. Y en términos específicos, ¿qué he conocido yo más del Señor cuando he pasado por esas circunstancias dolorosas? Una cosa es leer y entender racionalmente que el Señor es bueno, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, o que el Señor es todopoderoso, que el Señor es soberano. Podemos leer muchos textos, de hecho, la Biblia y comentarios bíblicos y textos de estudio complementario en relación a su soberanía. Pero otra cosa es cuando el Señor nos lleva a vivir su palabra. Y esto es teoría y práctica, ¿ya? Nosotros estudiamos su palabra y el Señor la hace viva. Su palabra es vida. Pablo continúa y dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo sigue encarcelado. Y dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. ¿Qué mejor testigo que nuestro Señor?
¿Quién más que nuestro Señor puede conocer las verdaderas motivaciones de nuestro corazón? Dios es el único que, que ve hasta lo más profundo, conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Es el Señor el que nos lleva a, a descubrir incluso las intenciones frente a alguna reacción buena o mala aparentemente, pero que puede tener raíces eh, muy pecaminosas o que se escapan a darle la gloria a Él. A veces llevamos a cabo acciones que desde afuera son muy buenas, ¿ya? Y uno puede decir, oh, qué bueno eres, hermano o hermana, qué solidario, qué solidaria, pero puede que la motivación detrás de eso sea llevarme yo la gloria y no el Señor. Y siempre estamos luchando con eso, chiquillos y chiquillas, siempre, constantemente. Eh, Pidámosle al Señor que nos lleve a arrepentimiento, que nos lleve a estar eh, examinando constantemente nuestro corazón. Esto no es para que caigamos en la culpa, no, no es eso, no es para quedar desanimado, no es decir, oh, que soy penca, oh, qué terrible, y me deprimo, no, no es eso. Es decir, Señor, esto soy, sí, soy mala, soy mala, nada bueno sale de mí y tú me escogiste igual, tú me apartaste igual, tú me adoptaste, tú moriste, entregaste tu vida por mí, tú me haces coheredera de tu reino, tú ahora me limpias, me estás santificando, eh, y, y Señor, ¿cómo no darte a ti la gloria? Cuando muchas veces a mí en mi humanidad, en mi carnalidad, me cuesta tanto a veces darle, no sé, otra oportunidad a una persona, a un hermano. ¿Con qué cara nos cuesta hacer eso cuando hemos recibido ese regalo eh, ilimitado de amor de parte de nuestro Señor? Entonces, cuando Pablo dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, eh, está apuntando a que es verdad lo que dice, es un amor genuino, ¿ya? Y que el Señor respalda eso. El Señor le ha provisto de ese amor que no puede nacer de nosotros, nace de estar lleno del Espíritu Santo, de pasar tiempo con el Señor, de estar apegado, de que cuando estaban torturándolo, estaba encarcelado y que fue azotado, estaba orando y cantando himnos al Señor. Que cuando nosotros estemos agobiados, estemos con pena, que busquemos al Señor, que oremos, que leamos su palabra, que le cantemos al Señor. Y el Señor nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. Y no me refiero a cuestiones materiales, me refiero a, a esta llenura en nuestro corazón que proviene de Él. Por lo tanto, además, estamos hablando del amor como fruto del Espíritu, ¿sí? Como les decía yo, no estamos hablando de un amor de Hollywood, no es un amor de película, no es un amor cambiante, es un amor eterno, es un amor que permanece independiente de las circunstancias. Eh, y además señala que este amor dice, con el entrañable amor de Jesucristo, entrañable, que viene de lo más profundo, de las entrañas, viene de lo más íntimo, ¿cierto? Y de Jesucristo. Por lo tanto, ahí tenemos otra garantía, ¿ya? Por una parte, Dios es testigo del amor que siente, y ese amor no es cualquier amor, sino que es el fruto del Espíritu, es el amor que es provisto por parte de Jesús. Estamos hablando de este amor sacrificial que también podemos encontrar descrito en 1 Corintios 13. Este amor que no se envanece, que no es jactancioso, este amor que todo lo perdona, ¿ya? Cuando leemos esa definición, es leer la definición de Jesús. Jesús encarna ese amor. Él nos lo muestra en su palabra, en los evangelios. Claramente está definido, se ve en sus acciones. Eh, y nosotros perseveramos para poder seguirle, pero no puede ser con nuestras propias fuerzas. Tenemos que pedirle al Señor que nos lleve a experimentar, a vivir, a pensar, a sentir, a decir como Él.
Y, y finaliza diciendo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. O sea, nuevamente aquí vemos la preocupación de Pablo. No está preocupado de que viene algún mal, no. Él está ocupado, está atento del crecimiento de sus hermanos, los está animando, está orando por ellos constantemente. Y como podemos ver también, él no está deseando abundancia material, así como, Señor, te pido que les proveas una casa más grande, que les proveas un auto, no sé, más topísimo, que les proveas ropa nueva, ningún tipo de comodidad eh, material. ¿Ya? No, su foco no está en este mundo, porque sabe que hay un tesoro que es el que permanece, ¿ya? Hay un tesoro que es eterno, que es el reino de los cielos. Todo lo demás se corrompe, ¿sí? Por eso dice que su deseo proviene también de un corazón renovado, ¿ya? Proviene del Espíritu Santo que mora en él y su deseo, su anhelo va acorde con la voluntad del Señor, acorde con esta herencia que no se marchita, esta herencia incorruptible, ¿ya? Con esta certeza, la convicción que tenemos nosotros de esta vida eterna junto con nuestro Señor. Es impactante como, y por eso dejo la imagen de fondo de esta celda, de este calabozo, porque es como que choca esa imagen, ¿cierto? Tan desfavorable versus eh, lo hermosa de estas palabras, tan lleno de amor. ¿Y acaso Jesús no nos mostró esto durante todo su ministerio acá en la tierra? El Señor nos mostró esto y muchísimo más, de manera perfecta, una entrega absoluta. Y además señala en este último versículo que es por medio de Cristo, llenos de frutos de justicia, ¿ya? Que es por medio de Jesucristo, no es por otro medio humano, no es por una capacidad o habilidades especiales que tenían los hermanos de Filipo, no, es por medio de Jesús. Entonces estamos hablando de una obra del poder de Cristo y que no es para alabanza de Pablo el apóstol ni de los filipenses, es para gloria y alabanza de Dios. Este deseo de crecimiento espiritual es para seguir en coherencia con el plan divino de nuestro Señor. Si damos mucho fruto, estamos siendo de bendición para nuestros hermanos, estamos edificando la iglesia, vamos a tener este deseo de compartir las buenas nuevas de que Jesús vino, que Dios se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre, vino, estuvo en esta tierra, se entregó, entregó su vida, murió en esa cruz y que resucitó y que lo estamos esperando y que va a volver en gloria y majestad como el rey que es para establecer su reino. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Porque sí, llegó el momento en que esto que hemos estado compartiendo lo podamos aplicar en nuestras vidas. Y para eso todos sabemos que estamos viviendo, chiquillos, tiempos súper difíciles, ya tiempos muy desafiantes que nos sacan de nuestra zona de confort, absolutamente. Desde lo más cercano, lo que vivimos el año pasado con el estallido social, que eso impactó en contextos laborales, educativos, en la vida cotidiana, y cómo no mencionar lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, que nos ha llevado, por ejemplo, a cuarentenas obligatorias para aquellos que
se han contagiado con el virus, cuarentenas sugeridas para los que forman parte de esta población también de riesgo, que tienen algún otro factor de riesgo, o cuarentenas voluntarias, también que lo hemos tenido que llevar quienes hemos podido hacerlo, también por amor a nuestros hermanos, para dar un buen testimonio también en ese sentido. Y este contexto mundial que estamos viviendo impacta en distintas áreas. Por ejemplo, en lo laboral hay muchos de nuestros hermanos, personas en general, que tienen que seguir yendo a sus trabajos, ¿ya? Y ahora, en un contexto que genera ciertas aprensiones también de tomar, no sé, micro, o estar en contacto con otras personas. Entonces, se da como un contexto de mucha incertidumbre, de mucho miedo. Por otra parte, habemos otras personas que estamos en la modalidad de teletrabajo, ¿ya? Yo estoy actualmente así, estoy trabajando desde mi departamento, y con todo lo que eso conlleva, de repente sentir que estás trabajando el triple, que no hay mucho límite entre tu espacio como personal y el laboral. Entonces es importante ahí pedirle al Señor también sabiduría eh, para seguir haciendo todo para Él, para su nombre, para glorificarlo a Él. Y también hay quizás algunos de ustedes que, debido a este contexto, ya sea estallido social o pandemia, se quedaron sin trabajo. Entonces están pasando por una circunstancia también difícil, ¿ya? Y lo que significa eso es como, chuta, ¿qué hago? No voy a recibir un sueldo a fin de mes, tengo que seguir pagando el arriendo o el dividendo, tengo que seguir alimentándome y a mi familia. ¿Cómo lo voy a hacer? Y de repente eso puede estar en nuestra cabeza y ocupar nuestros pensamientos. Por otra parte, muchos de nosotros quizás estamos pasando este periodo difícil solos, tenemos a nuestras familias en otras regiones, nuestras familias lejos, eh, otros lo están pasando acompañados en familia, pero eso también tiene desafíos, que, que es estar 24/7 con nuestros seres queridos, y pueden haber roces también, por carácter, por personalidades, ¿ya? Y ahí también estamos siendo desafiados a responder como Cristo respondería y a seguir viviendo en santidad, pero nuevamente no podemos depender de nuestras fuerzas, sino que es el Señor el que nos capacita para ello. Otros quizás están enfermitos viviendo este tiempo y están preocupados por esas enfermedades, otros están sanos viviendo la pandemia, que tienen ganas quizás incluso de salir, de ejercitarse, y no pueden salir, se tienen que restringir de ir a la playa o a otros lugares, ¿ya? Hay otros que tienen una gran cantidad de tiempo libre versus otros que están sobrecargados por trabajo. Entonces las condiciones son súper distintas. Incluso lo que nos impacta también es el distanciamiento social y no saber también cuánto va a durar. Entonces hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas y hay un deseo que tenemos obviamente de adelantarnos y saber con certeza qué es lo que va a pasar a futuro, ¿cierto? Bueno, y en vez de la fotografía del calabozo, acá vemos una fotografía como de un sofá, como una sala de estar o living, que podría ser el espacio que muchos de nosotros podríamos estar, no sé, viviendo en el día a día, ¿ya? No, en sus casas, departamentos, o los que quizás arriendan una habitación, sea cual sea el contexto físico en el que estén, pero se está tornando en lo cotidiano, en algo monótono. Y la pregunta entonces, caben varias preguntas ante esto, es si estoy mirando las circunstancias o a Cristo. ¿Qué es lo que me está pasando a mí, en mis emociones, en mi corazón, en mi mente? Es como, chuta, estoy perdiendo el gozo, ya no me siento gozosa. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo por gozo? ¿Sí? Entonces, mi comprensión de gozo
es que gozo es una sensación de alegría que está asociado a eventos positivos. Entonces, si no estoy cursando por un evento positivo en mi vida, perdí el gozo. Pero si nos sujetamos a la descripción bíblica, dice que el gozo está sujeto a Cristo. Y Cristo es eterno, es inmutable, es fiel, es verdadero. Por lo tanto, independiente de estas circunstancias, ya que nos llegan más o menos, son más o menos difíciles, pero que estamos todos viviéndolo ahora, Cristo no cambia. El plan del Señor no cambia. Esta circunstancia sigue estando enmarcada en el plan divino de nuestro Dios. Entonces, vivo con un corazón agradecido, así como leíamos a Pablo que estando en ese calabozo maloliente, oscuro, sucio, y estaba tan agradecido del Señor por el amor que recibe de sus hermanos, por el crecimiento de sus hermanos. Está tan agradecido porque sabe y confía, tiene esta paz que sobrepasa todo entendimiento, de que ninguno de estos eventos altera un ápice del plan de nuestro Señor y que todo está bajo su control, bajo su soberanía. ¿Cómo estoy experimentando el amor de Cristo? Esa es otra pregunta. Y no me refiero solamente al amor que yo recibo del Señor, no. Es el amor provisto por el Señor para poder compartirlo con mis hermanos y hermanas. Estoy tan agobiada o agobiado por mis circunstancias que estoy pensando solamente en mí todo el día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estoy orando por mis hermanos y hermanas, estoy orando con gozo. Y antes de eso incluso, ¿estoy orando? ¿O no oro hace días? ¿O oro una vez a la semana? ¿Cómo está mi tiempo de oración? ¿Cómo está mi sujeción al Señor, mi dependencia al Señor? Me ocupo del crecimiento espiritual de mis hermanos y hermanas. Y acá, chiquillos, confiemos en que el Señor nos guía, así como el Señor guió a Pablo y a Silas y les dijo en qué lugares tenían que ir a compartir el Evangelio y en qué lado les prohibió. Confiemos que el Señor va a ir poniendo en nuestro corazón, en nuestra mente, hermanos y hermanas, o personas para contactarlos, para saber cómo están, para animarlos. Confiemos en que nosotros estamos en las manos de nuestro Señor, que nosotros somos embajadores de Cristo y que nosotros, todas estas circunstancias, se enmarcan en un plan que es aún mayor, ¿ya? Que es el plan divino de nuestro Señor. Entonces, ¿hacia dónde están dirigidos mis pensamientos? ¿Dónde están mis emociones ahora? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que está ocupando mi corazón y mi mente? ¿Ah? ¿Son preocupaciones? ¿Son las circunstancias? ¿Estoy perdiendo el foco? Entonces, si estamos absortos en el sufrimiento, si estamos metidos hasta el cuello, estamos así, o más arriba de la cabeza, estamos metidos en el sufrimiento, pensando en lo que me hace daño, pensando quizás en mi depresión, o que estoy solo, que estoy sola, o que tengo tanto miedo a enfermarme, o que estoy tan sobrecargada, o que ya no soporto más compartir aquí con toda mi familia porque tenemos personalidades muy fuertes, entonces chocamos constantemente y estoy pensando en mí todo el rato. Y no en el propósito de esa circunstancia, de ese tiempo de sufrimiento. Si no está pasando eso, debemos volver a enfocar, hermanos, en Cristo. Tenemos que volver a ajustar nuestro enfoque. Si estamos nuevamente metidos en nuestra comodidad y no en vivir el amor sacrificial, no poner en práctica el amor que el Señor nos provee, debemos volver a enfocar en Cristo. Y claro, de repente podemos decir, ay, ¿cómo lo hacemos? Qué difícil, porque de nuevo nos agobiamos, es que esto es imposible, no lo voy a poder hacer, pucha, es que soy tan egoísta, y que muchas veces no lo decimos, pero lo pensamos, y, ay, no, qué lata, es que, pucha, ¿qué pasa si yo llamo a ese hermano y después quiere que, no sé, pues hablemos siempre y no soy tan buena para hablar, o yo no soy tan bueno para hablar? ¿O qué pasa si lo llamo y si necesita algo? Y capaz que tenga que salir y ya. Chiquillos, chiquillas, recordemos lo que nos dice el Señor. En Juan 15:5, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y claro, eso es.
Si nosotros pretendemos vivir de manera independiente al Señor y no lo buscamos constantemente, no le pedimos perdón también por nuestros pecados al Señor, el Señor nos perdona. Nosotros sabemos eso, podemos recibir su perdón siempre, constantemente, chiquillos. Pero busquemos a nuestro Señor, que Él nos capacite para poder amar, que Él de hecho nos capacita para poder amar. Nos va a capacitar con paciencia, con perseverancia, con mansedumbre, para poder amar como Él quiere que nosotros amemos, para poder vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos a Cristo y nosotros vivimos en el marco de su plan divino. Y el Señor nos provee de esto, o provee de este crecimiento de su Espíritu en nosotros. Entonces, en Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En eso vamos a reflejar que somos seguidores de Jesús, porque queremos imitarlos, porque Jesús tuvo amor por todos y lo sigue teniendo, y nos sigue teniendo paciencia, y nos sigue amando, y nos sigue transformando a su semejanza. Cristo, entonces, nuestro máximo y perfecto ejemplo de amor y servicio. No es como que digamos, no es que Pablo, es que el apóstol, se pasó. Sí, es un ejemplo, pero es porque él siguió el ejemplo de Cristo. Aquí de real ejemplo perfecto y máximo es nuestro Señor, que por amor se entregó, se humilló hasta lo sumo. Y Él es nuestro Rey siervo. Él vino para amar, para servir. Y por eso Él se merece toda la honra y la gloria, porque es Dios. Porque Él es Dios, porque sí, se merece toda la honra y la gloria. Y para finalizar, hermanos, compartirle este pasaje y recordarlo, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Jesús, cuando iba camino a la cruz, tenía puesta su mirada en lo eterno, ¿cierto? Como les mencionaba hace un ratito, en el triunfo, en su victoria, porque Él venció la muerte y nos reconcilió con el Padre. Es algo majestuoso. Y aunque en esta vida que es finita, es limitada, a eso me refiero. Aunque en esta vida tan pasajera nos enfrentemos a la muerte de nuestra carne incluso, nuestras almas ya fueron rescatadas por Cristo. Ahí no hay nada que hacer. Nosotros ya, esto está claro, Cristo ya venció. No hay nada que nosotros tengamos la duda, chuta, ¿cómo va a terminar esto? No, si Cristo ya ganó, Cristo ya venció. Nuestras almas ya le pertenecen a Él. No hay ninguna enfermedad que pueda alterar el plan ya armado de nuestro Señor. Y cuando Él retorne, el Señor nos va a entregar cuerpo glorificado, ya no vamos a tener que luchar con nuestra carne pecaminosa, con nuestro pecado, ¿no? Vamos a poder gozar por la eternidad de nuestro Señor en una comunión perfecta con Él y con nuestros hermanos. El Señor es Cristo, el que cumplió la ley de manera perfecta. Él respondió en obediencia a los mandamientos, Él respondió en obediencia al amor, al Padre, de manera perfecta, y al prójimo. Y por Él somos justificados. Y como dice Él comenzó una obra en nosotros al momento de transformar nuestros corazones. Recordemos cómo éramos antes, de dónde nos sacó el Señor, cómo vivíamos antes, solamente para deleitar nuestra carne, solamente para satisfacer nuestros deseos egoístas. Y ahora, si es que llegamos a satisfacer nuestros deseos egoístas, nos da pena, nos sentimos mal, el Señor nos lleva a arrepentimiento, le pedimos perdón. Hoy día tenemos conciencia de pecado, pero el Señor es bueno, Él es misericordioso, Él nos perdona, Él nos perfecciona, hasta que Cristo retorne. Y recordemos entonces que nosotros somos su pueblo, que estamos siendo formados a su semejanza para vivir eternamente con Él. Esto se trata de principio a fin de Cristo. Se trata del Señor. Oremos. Amado Señor, te agradecemos tanto, Dios Santo, por este tiempo. Gracias, Señor, por el aliento de tu palabra, por el ánimo, Señor.
Gracias, Dios Santo, por recordarnos que el centro del mundo no somos nosotros, sino que eres tú. Gracias por recordarnos nuestra posición, que somos siervos, somos esclavos tuyos, Señor. Gracias por recordarnos la misión que tenemos, que es predicar tu evangelio. Gracias por recordarnos, Señor, la esperanza que tenemos, que es una esperanza viva, es una vida eterna contigo. Gracias por recordarnos, Señor, que alejados de ti nada podemos hacer. Gracias por recordarnos que tú nos estás perfeccionando cada día. Gracias, Señor, por recordarnos que los momentos de dolor, los momentos de sufrimiento tienen un propósito y que todo es para gloria de tu nombre, para alabanza de tu nombre, Señor. Señor, te pedimos junto a mis hermanos que esta palabra tú impactes nuestras vidas, nuestros corazones con esta palabra, Señor. Que podamos enfrentar las circunstancias de la vida de esa manera, apegados a ti, sabiendo que las circunstancias no tienen ningún poder sobre nosotros, que nosotros te pertenecemos, estamos bajo tu ala, Señor, que tú nos guardas, que tú nos cuidas y que tú eres bueno, independiente de las situaciones que pasen, tú eres bueno, tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y a ti te queremos adorar y queremos orar y queremos cantarte, Señor, alabar tu nombre, bendecir tu nombre, aunque estemos pasando por penas, por angustias, por ansiedad, por dolor, por incertidumbre, Señor. Nadie ni nada nos va a quitar jamás lo que ya nos pertenece, Señor, por gracia, Señor, lo que tú nos regalaste, que es poder tener esta relación íntima contigo, Señor, por la eternidad. Te damos gracias y, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando este tema, Señor, que están orando ahora. Te pido que lo fortalezca, renueve sus fuerzas, Señor, y que los lleves a mayor adoración a ti, a sumisión agradecida, a un temor reverente, Señor. Que tú seas el centro de nuestras vidas. Te lo agradecemos, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el mundo alrededor se torne frío y oscuro, aunque la soledad me invada y quiera ser morada